Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias a Dios que estamos aquí, ¿verdad?, para aprender de su palabra. Veo muchas caras conocidas, pero otras que no, ¿verdad? Otras ya me conocen. Y le doy gracias a Dios por la invitación que me hicieron. Espero que pues el Señor hable y confirme su palabra, ¿verdad? Vamos a orar, por favor. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, con un corazón sincero, con un corazón abierto, Señor, a tu palabra. Danos de tu gracia, Señor, y de tu entendimiento para poder entenderla y también ser hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues mi tema es un corazón perfecto, un corazón que agrada a Dios, un corazón conforme a Dios, ¿verdad? Es el tema, es el lema del Congreso, un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, en este mundo vemos en general que para poder mantener nuestra apariencia exterior y para mostrarnos a los demás, damos una apariencia exterior y nos ponemos mascarillas, ¿verdad? Y nos hacemos tratamientos y nos vestimos muy adecuadamente, ¿verdad? Y tratamos de que eso, a través de eso nos acepten en esta sociedad, ¿verdad? Pero se nos olvida algo muy importante, cultivar nuestro interior, ¿verdad? Trabajar en nuestro interior. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y en todo vuestro ser. ¿Qué es lo que Dios quiere santificarnos, apartarnos para su servicio? Todo nuestro ser, no nomás el exterior, ¿verdad? Sí, tenemos que venir bien presentados ante la presencia del Señor. Sí, tenemos que estar con los niños, que seamos el ejemplo para ellos de cómo nos arreglamos, de cómo estamos en la presencia de Dios con vestiduras limpias, ¿sí? Pero también tiene que ser las vestiduras interiores, ¿verdad? No solamente el exterior. Y dice que este versículo, que todo nuestro ser es espíritu, o sea que tú eres un ¿qué? ¿Cómo? Un espíritu. ¿Los niños son un qué? Un espíritu, ¿verdad? Y tienen un alma, pero viven en un cuerpo. Y todo nuestro ser tiene que estar bien nutrido, ¿verdad? Tiene que estar bien preparado. Pero a través de que entró el pecado en este mundo, se desequilibró. Y ahora ponemos más atención a nuestro exterior que a nuestro interior, ¿verdad? Y dice que tiene que ser irreprensible nuestro ser, todo nuestro ser tiene que ser irreprensible, que no merece reprensión. ¿En algún momento te han reprendido por algo que has hecho? Entonces todavía te falta, porque no tienes que llegar a que seas irreprensible. Tu conducta, tu vivir. Dice la traducción lenguaje actual, dice que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio. Tienes que estar ¿qué? Dedicado al servicio del Señor como maestro, conforme al corazón de Dios. Tienes que estar dedicado a Él, al servicio de Dios. Y dice que los conserves sin pecado. Entonces, si te conservas sin pecado, un corazón perfecto, entonces tú vas a ser irreprensible. Dice, hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios. Eso es ser irreprensibles,
¿verdad? Que no seamos hallados culpables. Entonces, nuestro espíritu es el que se comunica con Dios. Por eso los niños necesitan nacer de nuevo. ¿Tú has visto o sabes cuántos de tus alumnos han nacido de nuevo? Tienes que trabajar en eso. Como padre también tenemos que ver si nuestros hijos han nacido de nuevo, porque les podemos estar enseñando y enseñando y enseñando la palabra de Dios, pero si no hay una convicción en su corazón, un nacimiento nuevo, no va a haber en ellos fruto. Pero tenemos que estar, como dice la palabra, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, estarles enseñando para que haya una convicción en su corazón. Y esa convicción de los niños no hay una edad, por así decirlo. Tal edad es para que el niño se convierta, no. Hay niños pequeños de 3 años que ya tienen esa convicción de que son pecadores. Puede haber niños de 7 años que todavía no tienen esa convicción. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes. Tenemos que estar viendo si nuestros alumnos ya son nacidos de nuevo. El Espíritu es el que se comunica con Dios. Entonces, para que ellos puedan tener una comunión con Dios, una relación con Dios, necesitan nacer de nuevo, ¿verdad? Pero también tienen un alma y ellos están conscientes de su exterior, están conscientes de sus compañeros, de sus amiguitos, ¿sí? Y a veces son rechazados, como ya han comentado, son rechazados porque el niño llega por primera vez y los otros niños lo hacen a un lado. Tenemos que estar pendientes. ¿Cuál es la conducta de mis alumnos que ya tienen tiempo? ¿Sí? ¿Por cómo están recibiendo al niño nuevo? ¿O está habiendo una comunión entre ellos? Entonces tenemos que enseñarles. ¿Sí? Cuando estamos dando sus clases, enseñarles, o cuando están haciendo sus trabajos, decirles a los niños, vamos a compartir estos crayones, vamos a compartir estas pinturas, vamos a compartir, porque somos compañeros, somos amigos, somos de la misma familia de Dios, ¿sí? Entonces ustedes tienen que estar pendientes de eso. Y su cuerpo exterior, ¿verdad? Es el órgano externo donde tenemos una convivencia con los demás, un contacto físico. Entonces, como decía la hermana ayer, Cristo Jesús quiere bendecir a los niños, quiere tocarlos, ¿sí? Pero tú eres las manos, tú como maestro conforme al corazón de Dios, eres las manos de Dios, eres las manos que tiene que tocarlos y bendecirlos, ¿sí? Porque a lo mejor en su casa no son bendecidos, a lo mejor aún en su casa son rechazados, ¿verdad? Son menospreciados a lo mejor porque son los más pequeños y no les ponen la misma atención que a los grandes. Entonces, tenemos que estar conscientes de nuestro ser, ¿sí? Que es espíritu, alma y cuerpo. Y estar conscientes que los niños también son espíritu, alma y cuerpo. Pero como vemos en este mundo, a veces es el exterior, ¿verdad? Lo que les llama la atención, el exterior. Vamos a ver el corazón de David. Un corazón perfecto conforme al corazón de Dios. No que sea ya perfecto sin pecado, ¿verdad? Porque como sabemos él pecó. Dice 2 de Samuel, vamos a ver 2 de Samuel, verso 1. ¿Ya lo tienen? Y dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios se ha provisto a cada uno de ustedes, ¿sí? Como servidor, como maestro de los niños, para ministrar a los niños. Dios se ha provisto. Sí, le dijo, olvídate ya del pasado, olvídate ya de Saúl y sigue adelante. Olvídate ya de las circunstancias que te han detenido, olvídate y sigue adelante. ¿Sí? Porque yo me he provisto. Y dice vamos al verso 6, dice que ahí ofrecieron, los siguientes versículos, ofrecieron sacrificio a Dios, se prepararon para hacerlo, Samuel, y dice el verso 5, y él respondió, si vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio, y santificando él, a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Él santificó a la familia de Isaí, porque de ahí Dios iba a proveerse de rey. Pero resulta que no llamó a todos, ¿sí? Porque David estaba ya con las ovejas, se le olvidó el pequeño. ¿Se te ha olvidado tratar con alguno de los niños? Se le olvidó al pequeño, y dice el verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Sí? Él lo vio, y dice el verso 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque yo, Jehová, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. ¿Qué está mirando Dios? Tu corazón, tu corazón. Y dice aquí que Samuel vio con sus ojos. Y a veces vemos con nuestros ojos naturales a los niños. Y los vemos que decimos, ay, este niño no se está portando mal, no me está poniendo atención. Y lo estamos viendo con nuestros ojos naturales. Pero ¿sabías que hay niños que están muy distraídos, pero en su mente está atenta? ¿Sí? Pero luego los juzgamos. Y decimos, ay, este niño, voy a ir inmediatamente a acusar con sus papás y su mamá. No se está portando bien. Ponga la atención con su hijo. Y luego nos lo decimos de una manera no muy amable. ¿Sí? Entonces tenemos que cuidar nuestra boca. ¿Sí? Entonces dice que ahí él vio a cada uno de los hijos. Primero vio a cada uno de ellos, a Sama, a Abinadab, y a cada uno de sus hijos los vio y ninguno, pasaron los 8 y ninguno era el que Dios había escogido. Y le dijo, no vean su apariencia. Samuel estaba viendo su altura, a lo mejor lo comparó con Saúl, porque se acuerdan que Saúl sobresalía sobre todos, ¿sí? Y ya vemos la apariencia. Y a lo mejor estamos viendo la apariencia del compañero de tu consiervo, y estás viendo su apariencia y dices, ay, esta maestra no aprende que tiene que vestirse bien. Pero Dios está tratando en su corazón. Pero tú, ¿cómo estás? ¿Juzgando o estás aconsejando? ¿Le estás ayudando? ¿Sí? Entonces dice el verso
el 11 dice, y entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. A veces menospreciamos a los pequeños, ¿sí? Como predicaba la hermana, los hermanos, los discípulos de Jesús, cuando los trajeron sus padres, los discípulos los menospreciaron, los hicieron a un lado. Yo creo que el papá de David, Isaí, no sé si se le olvidó o lo estaba menospreciando o qué. Allá estaba cuidando las ovejas, él obediente, haciendo su trabajo, haciendo lo que Dios le había dicho a través de su padre, cuidando las ovejas. Y dice que lo ungió, ¿verdad? Ungió a David. Dice el 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu Santo vino sobre él. Y desde ese momento Dios empezó a trabajar en su corazón, empezó a transformarlo, empezó a ministrarlo, a usarlo, ¿sí? La unción del Señor es importante para ser usados por el Señor. La unción de su Espíritu, ¿sí? Porque no es en tus fuerzas, no es en tu sabiduría, ni en tu inteligencia. Es por la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Dios se había provisto a David, que era conforme al corazón de Dios. Y el corazón es el intelecto, es la mente, la inteligencia, los sentimientos y los pensamientos de las personas. Dios es lo que ve, Dios es en lo que quiere trabajar, ¿sí? Y Dios trabajó en David, ¿sí? Entonces nosotros vemos a veces como servidores del Señor, como aquellos que están en autoridad, los que están supervisando a los demás maestros, tenemos que tener cuidado de cómo tratamos a los demás, de cómo los juzgamos, ¿verdad? A los que son nuestros consiervos. Sí, tú estás en autoridad, pero tienes que juzgar conforme, no tus ojos, sino conforme al Espíritu, conforme el Espíritu de Dios esté en ti para que tú disiernas lo que hay en el corazón de tu compañero, ¿sí? ¿Cómo vas aquí en la iglesia se hace el llamado, ¿verdad? A que vengan maestros, a que sean servidores del Señor con un corazón conforme a Él. Pero ¿cómo sabemos que ellos son los adecuados? Dios nos llama. Y sí, y Dios nos prepara, y Dios nos da los dones y nos da los talentos que cada uno de nosotros necesitamos, ¿sí? Cuando Dios me llamó, yo estaba barriendo allá en la iglesia donde yo me congregaba y le dije, Señor, yo quiero servirte, dime en qué quieres que yo te sirva. Entonces el Señor me dijo, con los niños. Y yo dije, con los niños, no los aguanto, Señor. Yo no los aguanto, nomás de que los veo llorar y me desespero, no tengo paciencia con ellos. ¿Cómo? Con los niños. Dice, sí, yo te quiero con los niños. Y dije, bueno, Señor, pues si tú me quieres con los niños, me vas a dar lo que yo necesito para ministrarlos.
Amén. Y sí, Él me dio el amor, la paciencia, ¿sí? Él me dio lo que yo necesitaba. Él me enseñó a tratarlos a todos igual. Porque imagínense los niños que vienen Marcos, ¿verdad? Dice que venían con sus papás. Pero ¿cómo venían los niños? Ya tenían allí un buen rato, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños cuando están en el campo? Tú los llevas muy arregladitos, muy bonitos, aún cuando les llevas a la iglesia. ¿Y cómo regresan? ¿Verdad? Todos sucios, despeinados, ¿verdad? ¿Cómo estarían esos niños que llevaron a Jesús? ¿Sí? ¿Y qué hizo Jesús? A lo mejor por eso los discípulos dijeron, no, que ni se acerquen a Jesús, ¿verdad? A lo mejor andaban con sus moquitos aquí, ¿sí? Entonces, pero ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú con los niños? ¿Sí? Jesús dice que los abrazó y los sentó en sus piernas y bendijo a cada uno de ellos. En una ocasión fuimos de misiones cuando estábamos en el instituto, creo que se llamaba Jomulco, ¿verdad? Cuando fuimos, ¿verdad? Y me tocó a mí con los niños, ¿verdad? Entonces yo les di la clase, pero yo creo que eran como 100 niños. Y cuando terminé, pues me rodearon, ¿verdad? Como decía la hermana, que nos aman, ¿verdad? Nos abrazan, me rodearon de tal manera que me apretujaron, pero yo no dije, quítense de aquí, niños, no, sino que yo los acepté a todos y pues a los que podía los acariciaba y los abrazaba. De tal manera, hermanos, que esto lo voy a decir, que no lo saben mis hermanos que estaban ahí en el instituto. Estábamos en el instituto bíblico, de tal manera que se me pegaron los piojos. En serio, hermanos, traían piojitos los niños. Y se me pegaron, yo traía el cabello entonces como Vicky así largo hasta acá, imagínense. Y luego estábamos en el instituto y entonces me quedaba con la encargada Yolanda en su cuarto. Y dije yo, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer con los piojos? Porque empezó a sentirme, ¿verdad? Las liendrecitas y los piojos. Y dije, Señor, pues aquí no puedo decir abiertamente, tengo piojos. ¿Verdad? Porque, pues no sé, a lo mejor me manden allá como a María, ¿verdad? Allá apartadita, ¿verdad? Entonces yo oré y le dije, Señor, tú dijiste que ninguna plaga tocaría tu morada. En serio, hermano, y de ahí me agarré. Y Señor, y me bañaba y pues los que podía me quitaba. Sí, y se me quitaron, hermano. No hubo un tratamiento, se me quitaron. Pero yo no rechacé a ningún niño. Para mí, todos los niños eran igual. Todos los niños tienen que ser igual para ti. No tienes que, a los que más te gusten. ¿Sí? A los que te aman más y que te abrazan. No, tienes que querer a todos igual. A lo mejor aquel niño es tímido y no se acerca a ti. A lo mejor es por primera vez que llega y pues está ahí y pues no se acerca a ti. A lo mejor no te cambien sus papás. ¿Tú qué vas a hacer con esos niños? ¿Los vas a rechazar? ¿O les vas a decir nada más, sí, sí, se portó bien? Pero, y a los demás, adiós, que Dios te bendiga. Y al otro niño no. No, tú tienes que ser igual con todos. Amén. Tienes que ser igual con todos los niños. Tienes que ministrarlos igual, amarlos igual. Vamos a Filipenses 2.
¿Cómo era? ¿Cómo fue Jesús? Cantamos, hay un canto que dice, quiero tener el mismo sentir que Cristo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y cómo era Cristo? Como lo vimos con los niños, ¿sí? ¿Cómo era Él? ¿Cuál era su carácter, su comportamiento? Filipenses 2, verso 1. Dice, si Cristo, lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Y dice así, si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar, ¿sí? ¿Qué nos ha dado? Poder para animar a todos, ¿verdad? Animar, dar ánimo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú en tu clase? Dar ánimo, ¿sí? A los demás, dice. Y si el amor que ustedes tienen los llevan a consolar a otros, si tienes al amor de Cristo, que ya ha sido derramado, dice Romanos, el amor de Cristo ya ha sido derramado en tu corazón, ¿sí? Ahora solamente tienes que cultivarlo, tienes que aumentarlo y dejar que se mueva el amor. Dice que con el amor podemos consolar a otros. Y si todos ustedes tienen el mismo espíritu y son compasivos, tenemos que ser compasivos, tenemos que compadecernos. Sí, dice que Jesús veía a las multitudes y se compadecía y tenía misericordia, ¿sí? Así tú tienes que tener ese sentir. Dice el 2, les pido que vivan en armonía. ¿Cómo tratas a tu consiervo? ¿Cómo tratas a los demás maestros? ¿Sí? Aquí dice, ¿sí?, que vivamos en armonía, ¿sí? No tienes que estar, fíjate que el maestro fulanito de tal, ¿sí?, ni hacer tus grupitos. Es verdad que a veces pues tenemos más comunión con los de tu edad, ¿verdad? Pero no tenemos que apartarnos y decir, no, a ella no, porque no es de nuestro grupo, o porque no es nuestro horario. Esta persona no. Tenemos que aceptarlos a todos, tener armonía unos con otros y que se amen unos a otros. Dice el apóstol San Pablo, así me harán feliz. Pero ¿quién era el que expresaba así me harán feliz? Dios, a través de Pablo. ¿Cómo quieres hacer feliz? Con un corazón conforme a Dios, con ese sentir que tenía Cristo. Dice, pónganse de acuerdo en lo que piensan y deseen las mismas cosas, ¿sí?, en lo espiritual sobre todo, ¿verdad? Y no hagan nada por orgullo o solo por pelear, ¿sí? Tienes que ser una persona humilde, dice aquí. Al contrario, hagan todo con humildad, ser humildes, ¿sí? No creerte superior o decir, pues yo ya tengo tantos años de maestro y ya estoy más que aquel que acaba de entrar. No, hermano, todos los maestros en todo tiempo tenemos que estar estudiando, preparándonos, y Dios continúa hablándonos y enseñándonos, ¿sí? No tienes que decir, ya estoy satisfecho. Yo recuerdo que cuando empecé a dar clases, pues dije, fui con una amiga que es la que me enseñó a mí, se llama Pati Ángeles, y esta Pati Ángeles y realizó un curso. Entonces no había como ahora en las iglesias que enseñaban en sus iglesias. Entonces ella hacía cursos y yo fui y tomé 4 clases. Cómo preparar una clase, cómo dar un versículo bíblico, 4 clases nada más. Y dije yo, ay, ya sé. Ya sé cómo dar la clase a los niños.
Bueno, en ese entonces ya había niños en la congregación, porque hubo un tiempo en que éramos puros jóvenes. Entonces, de repente el Señor empezó a quitar todos los niños. Y me dijo el Señor, ¿estás satisfecha con lo que sabes? ¿Por qué crees que quité a los niños? Para que tú aprendas. Y dije, Señor, ¿pero de dónde aprendo? Entonces no había internet. Entonces, ¿de dónde aprendo? ¿Sí? ¿Cómo enseñar a los niños? Porque sí, estaba en el instituto bíblico, estuve en el instituto bíblico, pero no, allí no te enseñan cómo enseñar a los niños, ¿verdad que no? Pero ahora, gracias a Dios, que Dios ha provisto en las iglesias cómo enseñar a los niños en cada iglesia, las características y todo eso. Antes no había. Y yo iba a la única librería que había aquí en Guadalajara, que era cristiana, la Librería del Progreso. No sé si todavía existe. Pero allí iba yo y buscaba libros, porque tenía que aprender. ¿Sí? No había quien me enseñara, solo Dios. Amén. Pero hasta que aprendí que no tengo que decir, ya me lo sé, ya hasta aquí, ya estoy preparada, ya estoy listo. No, porque no estamos completamente. En este congreso hemos estado aprendiendo con la hermana Esther cómo tratar a los niños, ¿verdad? Que son discapacitados. Todavía nos falta aprender. Amén. Todavía necesitamos de Él. Entonces, dice que el verso 5, tengamos la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Dice, ¿cuál era la manera de Cristo Jesús? Ese sentir que aunque era igual a Dios, aunque tenía la autoridad, tenía el poder, tenía la sabiduría, tenía todo en Él no se comportó como superior, como el que todo lo sabía, sino que Él, al contrario, dice el 7, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos, un siervo. ¿Sí? Porque ¿qué hizo con los discípulos antes en la cena? Lavó sus pies. Y ese trabajo era de un siervo, el de los más bajos. Pero él se humilló y lo hizo. ¿Qué tienes que hacer tú? Lavar los pies de los niños, lavar los pies de otras personas, ayudarles, ¿sí? Como aprendimos al principio, de los versículos estos de Filipenses. Tenemos que vivir dando una buena impresión a los demás, ¿sí? A través de nuestra conducta. No tenemos que estar mirando solamente lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gusta, ¿sí? Porque a veces decimos, voy a preparar mi clase, pero como a mí me gusta, como yo deseo. No, es como Dios te dice. ¿Sí? Dice que Jesucristo era humilde, dispuesto a negar sus derechos, ¿sí? A fin de obedecer a Dios. Tú tienes que humillarte y obedecer a Dios sirviendo a los niños, sirviendo como maestro conforme al corazón de Dios. Entonces tenemos que tener una actitud de servicio, de servir, no para que nos vengan a servir, aunque tú seas la cabeza, aunque tú seas el servidor que está arriba, tienes que tener ese mismo espíritu de servir, no para que te sirvan, sino que tú sirvas, ¿verdad? Claro que a veces hay que dar honra a los que están arriba y pues podemos servirle con todo nuestro corazón, ¿verdad? Dispuestos. Un maestro conforme al corazón de Dios. Vamos a ver algunas características conforme al corazón de Dios de David.
David era un hombre de Dios, o era uno conforme al corazón de Dios, que buscaba a Dios. David buscaba a Dios. Esta palabra de buscar significa pisar o frecuentar, por lo general seguir y buscar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esta palabra? Seguir buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios. Todos los días. Salmo 24, verso 3. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y luego dice: tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Sela. ¿Sí? Aquí vemos el verso 6. Tal es la generación de los que buscan a Dios. Mi nietecito, ya ven que hay cantos que dicen de generación a generación. Tiene 3 años y me pregunta, a los 3 años me preguntó: ¿qué es generación? ¿Qué es una generación, abuelita? Y ya le expliqué. Pues una generación es los papás, los abuelitos, y otra generación eres tú. ¿Sí? Entonces dice aquí: tal es la generación de los que le buscan. ¿Sí? Si tú enseñas a los niños a buscar a Dios, primero necesitas buscarlo tú, ¿verdad? Buscar a Dios. Pero necesitas enseñar a los niños a buscar a Dios. ¿Sí? Mi nietecito a veces se levantaba en la noche y ya de repente lo veía junto de mí. Sí, despertaba en la noche, tenía sed o así, quería ir al baño y pues me asustaba, ¿verdad? De repente paradito delante de mí. Y luego ya después lo acostaba y le decía: ya no te levantes, mira, tienes que dormirte. Si tienes sed, aquí está el agua. Si quieres ir al baño, pues ya sabes, ¿verdad? Pero así varias veces. Y luego me decía: ora por mí, abuelita, ora por mí. Y decía: porque ya no quiero. Y cada vez oraba por él, buscaba a Dios. ¿Sí? Tú tienes que enseñar a buscar a Dios, a los niños. Y buscaba a Dios y me decía: ora por mí. Y ya estaba ahí. Y antes ya habían orado sus papás por él cuando lo acostaban, ¿verdad? Y a veces se levantaba hasta 2 veces en la noche y decía: ora por mí, abuelita. Y luego ya un día se levantó y dice: ya no me levanté, abuelita. Porque él confió en Dios. Porque buscaba a Dios, ¿verdad? Tenemos que enseñar a los niños a buscar a Dios, ¿sí? Y tal es la generación de los que buscan a Dios. David buscaba a Dios con todo su corazón. Estaba allá con las ovejas y él buscaba a Dios. Él cantaba sus alabanzas con su instrumento musical, ¿verdad? Aprendió a adorar a Dios, a alabar a Dios en ese momento, a buscarle con todo su corazón. ¿Sí? Él lo hizo, a lo mejor ahí solo, ¿sí? Y lo hizo de tal manera que cuando Saúl necesitaba de alguien que ministrara con un instrumento, alguien dijo: yo vi a un hijo de Isaí que se llama David. Y luego dijo Saúl: ve y llámalo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él buscaba a Dios. Buscaba a Dios. Pero él no se quedó con esa búsqueda de personal, sino que él enseñó a todo su pueblo a buscar a Dios. ¿Sí? Él trajo el arca y dijo: quiero que todo el pueblo busque a Dios.
Quiero que esta generación busque a Dios y que esta generación enseñe a la otra generación a buscar a Dios. Amén. Tenemos que enseñar a buscar a Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando buscas a Dios, verdad? Porque acuérdate que tú imprimes lo que eres en los niños. Tú eres el ejemplo a seguir. Y si tú, como ayer, que decían Janet, pues yo esperaba que, o no me acuerdo quién dijo, yo esperaba que hasta se cimbrara, ¿verdad? Que brincaran con todas sus ganas. Miren, hermanos, yo ya no puedo. Mis rodillas ya no. Entonces, conforme a yo, ¿verdad? Pero Dios quiere que lo hagamos con las fuerzas que tenemos. Amén. Pero si tú puedes, hermano, brinca. ¿Sí? Alaba a Dios. Busca a Dios. Salmo 27. Dice 27, verso 4. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Este es un salmo de David. Que yo esté, o sea, que frecuente, que busque yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese es el deseo de David, estar todos los días. ¿Sí? Y ese deseo tiene que estar en nosotros para transmitirlo a los niños. Dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esta palabra inquirir significa investigar, averiguar, buscar, indagar, informar, preguntarse. A mí me sorprendió mi nieto que me dijera, ¿qué es eso? ¿Qué significa? Y así me hace preguntas de los cantos y luego ahí anda ya cantando y luego como que dice, no entiendo esta palabra y va y me pregunta. ¿Sí? Él investiga. Tenemos que tener ese espíritu de investigar, ¿verdad? De buscar para explicar a los niños qué es levantar las manos. Tal vez no con el como nos enseña Chuy con el idioma hebreo, esta palabra significa esto, pero sí decirles, bueno, Dios quiere que levantemos nuestras manos, Dios quiere que con grito de júbilo, ¿sí? Enseñarles, amén, enseñar a buscar a Dios. Dice el verso 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Ese era el deseo de David, de buscar al Señor. Un hombre conforme al corazón de Dios busca a Dios y lo hace con un corazón sincero, con un corazón humilde, que esté abierto a aprender, ¿sí? Que esté practicando lo que el Señor le enseña. Aunque estaba ya al cuidado de las ovejas, él aprendió de la presencia de Dios, aprendió de él, porque dice que el Señor como leía Vicky cuando mató a Goliat, dice, pues yo me enfrenté al león y me enfrenté al oso, ¿y quién fue el que lo instruyó? ¿Quién fue el que le enseñó? Dios, ¿verdad? Así nosotros tenemos que instruir a los niños para que ellos aprendan a buscar a Dios y que Dios les hable a cada uno de ellos, porque ese es el propósito, ¿verdad? ¿Sí? Que ellos tengan una relación, una comunión con Dios, ¿sí? Cultivar el espíritu, por eso les hablaba yo del ser completo. Dice en la traducción viviente, dice, mi corazón te ha oído decir. ¿A quién ha oído? A Dios. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Amén. Que los niños digan, aquí vengo, Señor, a buscarte con todo nuestro corazón.
que ellos tengan la fe que dice en Hebreos, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree y el que le busca, cree que le hay, ¿verdad? Entonces el niño tiene que tener fe, buscar a Dios. David también era un adorador. Vemos que con sus instrumentos, ¿sí? Él escribió muchos cantos. Vamos a leer el 2 de Samuel 23. Estas palabras que él las está diciendo el mismo David. Estas palabras, y dice así, ya al final que está entregando el material, que le está diciendo a su hijo Salomón, te entrego el reino, y ya David iba a morir, y estas son sus últimas palabras, y fíjense lo que dice, verso 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, él se reconocía como el hijo de Isaí, dijo, aquel varón que fue levantado en alto, se está diciendo de él, pero fíjense, él reconoció que fue levantado en alto, fue puesto como rey, dice, el ungido del Dios de Jacob. Él era ungido por Dios. Y dice, y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Quién habló por él? ¿Quién está hablando por ti cuando da la clase? ¿Eres tú, tus emociones, tus deseos? ¿O es el Espíritu que está hablando a través de ti? ¿Sí? Cuando uno dice, Señor, ¿estaré diciendo tu voluntad? ¿Estaré hablando? Dice el 3, dice el 2, perdón, y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El 3, y el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, ¿habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? ¿Quién era ese justo? ¿Verdad? Con un corazón recto, con un corazón conforme a Dios. ¿Sí? Era él, David. ¿Verdad? Pero estaba reconociendo que el que lo había ungido y que cuando escribió tantos salmos era Dios, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí? Él estaba escribiendo cada canto, cada alabanza, ¿sí? Tú cuando escribes tu clase, ¿estás siendo inspirado por Dios? Él fue inspirado por el Espíritu Santo en cada canto que adoraba. Brotaba de su corazón. Él adoraba a Dios. Era humilde en todo lo que tenía, en todo lo que hacía. Él venía a Dios como lo buscaba, pues entonces él buscaba a Dios y lo adoraba y lo hacía conforme a la voluntad de Dios. Busca la unción de Dios. Pero David, aunque era el rey, aunque estaba con sus vestiduras reales, cuando Dios le dijo que trajera el arca a Jerusalén, dice que 3 meses estuvo en la casa de Obed y Dios bendijo la casa de Obed y dijo Dios, yo quiero esa bendición para todo el pueblo. Dijo David, yo quiero esa bendición que tenga todo el pueblo y que todo el pueblo pueda adorar, que todo el pueblo venga. Y trajo el arca y dice que cuando la trajo, vamos a leer 2 de Samuel 6, 14, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo adoraba a Dios? Vamos a ver la traducción lenguaje actual.
Dice así, el verso 14, que trajeron el arca y todo el pueblo estaba ahí. Y dice, para agradarle a Dios, David danzaba con toda alegría. Y dice en la versión de Reina Valera, con todas sus fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Él se despojó, se quitó de su autoridad, se quitó de su poder, se quitó de sus vestiduras que lo resaltaban como el rey y se puso solamente la túnica sacerdotal, una túnica blanca. ¿Sí? ¿Para qué? ¿No quería él, cuando adoraba a Dios, darse la gloria a él mismo? ¿Ni que el pueblo diera la gloria a él? ¿Sí? Porque nadie estaba viendo al rey, a David como el rey en ese momento. Estaba viendo como un adorador. Dice, y el 15, y así entre gritos de alegría y toques de trompeta, David y todos los israelitas, no nomás era David, dice, y todos los israelitas llevaron el cofre de Dios a Jerusalén. Pero había alguien ahí que no estaba en adoración. Dice el verso 16, Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio. ¿Sí? Un palacio es, ¿verdad? No está abajo, estaba arriba. ¿Cómo estaba ella? Con orgullo, ¿verdad? Con ese pensamiento, pues, ay, no, ¿cómo ir allá con todo el pueblo? ¿Cómo estar entre la peble, ¿verdad? Peble, ¿o cómo se dice? Perdón. Bueno, estar así, entre aquellos que no son nobles. Yo soy la esposa del rey, ¿verdad? Acá estoy. Y dice que estaba asomándose por la ventana del palacio cuando estaban llegando el cofre, dice. Cuando el cofre de Dios iba entrando en la ciudad y se disgustó mucho al ver cómo David, el rey, saltaba y danzaba para agradar a Dios. ¿Qué estaba haciendo David? Agradando a Dios, conforme al corazón de Dios. Pero Mical no. Mical no estaba agradando a Dios, ¿verdad? Y dice que se enojó, se disgustó. Dice, y el cofre de Dios, el 17, fue llevado a una carpa que David había preparado, y ahí David le presentó a Dios muchas ofrendas de animales y de vegetales. Luego bendijo al pueblo en nombre de Dios. ¿Cuál era su misión? Enseñar a su generación a adorar a Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Enseñando. Por eso, hermano, danza, brinca, ¿verdad? Dice también, David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. ¿Qué estaba haciendo? Bendecir a su familia. Cuando tú adoras a Dios, puedes bendecir a tu familia. ¿Qué hizo Jesús? Tocó a los niños y los bendecía, ¿verdad? ¿Sí? Tú puedes bendecir a los niños, a tus nietos, a tus hijos, abrazándolos, ¿sí? David estaba ahí, quería bendecir a Dios, pero Mical le dijo, hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. El orgullo, ¿verdad? Con los saltos que dabas, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Imagínense. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Hermano, quita tu vergüenza, ¿sí? Que seamos como David. David le contestó, sí, dancé y lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además fue Dios quien me eligió
como rey de su pueblo. Pero no lo estaba diciendo con orgullo, lo estaba diciendo con humildad. ¿Sí? Pues Él me escogió por como soy, ¿verdad? Porque como vimos las palabras anteriores, los versículos anteriores, ¿cómo se veía Él? Como el ungido de Dios, como el que Dios le había dado la palabra, ¿verdad? E inspirado. Aunque David era la autoridad, se despojó. Hermano, despójate de tu yo. Despójate de aquello que te estorba. ¿Qué te estorba? ¿La vergüenza? ¿Qué te estorba? Ay, es que me están viendo. Es que no quiero. Porque, ay no, saltar. ¿Sí? No, despójate de eso. David también era obediente. Hechos 13, 22. El versículo de nuestro lema, ¿verdad? Dice, quitado se le levantó por rey a David, de quien Dios también dio testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Dios conocía el corazón de David, sabía que no sería como el rey Saúl, que no obedeció, ¿verdad? Saúl no obedeció, ya Vicky nos habló de él, sino que lo hizo conforme a su voluntad, conforme a sus pensamientos y a sus deseos para agradar al pueblo. Pero David era un corazón obediente en todo lo que dijera. Primera de Reyes 15:5. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. ¿Cuál fue el pecado? De que por querer tener la mujer de Urías, él había matado a Urías, ¿verdad? Entonces aquí vemos que primeramente nos dice que él obedecía. Primera de Reyes 15:5 dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Solamente en eso, todo lo demás, él había obedecido. ¿Sí? Sí falló, en algunas cosas se equivocó, como tú y yo como seres humanos, falló y también pecó, ¿sí? Como David reconoció su pecado, él reconoció que había pecado, que había en esa ocasión sí había pecado, se habían nublado sus ojos y no había reconocido, y dice Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Y David, pues en ese momento de mandar matar a Urías y a tener a su esposa como mujer, se nubló su vista, su conciencia estaba cauterizada. Pero dice que Natán fue y vio y lo confrontó. ¿Se acuerdan cuando le contó acerca de que un hombre rico había ido y dice en 2 de Samuel 12:13, dice, entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. En cierta ciudad había 2 hombres, uno de ellos era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y muchas vacas, en cambio el pobre solo tenía una oveja. La había comprado y él mismo la había criado. Y cuidado como si fuera su propia hija. Tanto quería este hombre a la ovejita que hasta le daba de comer de su mismo plato y la dejaba recostarse y dormir en su pecho. Y así la ovejita fue creciendo con los hijos de ese hombre.
un día llegó y luego dice que David dijo, pues tal hombre, hay que, ¿verdad? Que muera, ¿sí? Entonces, dice que él reconoció. Natán le dijo, pues tú eres ese hombre. Y él reconoció su pecado. Tú como siervo del Señor, como maestro conforme al corazón de Dios, tienes que reconocer tu pecado. Amén. Tienes que cambiar esa actitud y reconocerlo. Por eso escribió el Salmo 51 y él aprendió de todo esto. Sí, son algunas características de David. Entonces vamos a orar y vamos a examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Sí? Viéndonos como David, conforme al corazón de Dios. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestro sentar y nuestro levantar. Tú sabes, Señor, en lo que hemos estado fallando. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a vernos y a adorar, a buscarte, a adorarte, a obedecerte, Señor, como lo hacía David. Señor, y tener un corazón arrepentido, un corazón que te busca. Ayúdanos, Señor, a hacerlo sinceramente para enseñar esto a las nuevas generaciones, porque eso es lo que tú buscas de nosotros como maestros conforme a tu corazón. Danos de tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.